Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema aprobados y escogidos como hijos de Dios en Cristo Jesús, quinta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia. Glorifícate, salva en este día. Amados, Dios nos llamó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, en espíritu de poder, de dominio propio y de amor. De allí que no podamos seguir haciendo lo mismo que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Porque ya escuchaste, Dios nos ha dado a través de su palabra de Cristo un espíritu de poder, de dominio propio sobre nuestras debilidades y de amor en un comportamiento de justicia y derecho sobre nuestro prójimo. Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1, 15, 3 y 22. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Huye de las pasiones juveniles y sigue la fe, el amor, la justicia y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tremenda palabra, y es bueno que prestes mucha atención. Dice aquí el Señor en boca del apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo: tú pues, hijo mío, te habla a ti, a mí, esfuérzate, o sea, decídete en la gracia que es en Cristo Jesús. Mira que es una tarea de cada uno, no es que automáticamente por gracia vamos a ser salvos. No, dice la palabra: esfuérzate, decídete a aceptar esa gracia que nos ha dado Dios. Dice: procura con diligencia, o sea, con cuidado, presentarte a Dios aprobado, aceptado, como obrero, como servidor, que no tiene de qué avergonzarse, como un servidor que no tiene de qué sentir vergüenza. Porque, pues lógicamente estamos pensando que estamos obrando bien en Cristo, que usa bien la palabra de verdad. Allí cuando Dios nos pone a prueba y permite la tentación, en el maltrato, en la ofensa, en la angustia, en la aflicción, en la misma enfermedad. Por eso debemos de saber usar bien la palabra. Y allí la importancia de memorizarla, de tenerla presente en nuestro corazón. Dice: tú pues sufre penalidades. Sufre penalidades como buen soldado de Cristo, como un servidor militante en Cristo, o sea, imitando a Cristo. En esos momentos en que Él pasó sufrimientos, y en ningún momento pecó, en ningún momento maldijo, en ningún momento obró mal, en ningún momento quiso tomar venganza. Huye de las pasiones, de las concupiscencias juveniles, en los malos deseos, pasiones y placeres, y sigue la fe,
oyendo y haciendo la palabra de Dios, el amor, obrando los mandamientos, la justicia, esos mandamientos que son por toda justicia, y esa justicia que nos lleva a la paz, mira, con nuestro prójimo, con los que de corazón limpio, o sea, con aquellos hermanos que apartados de maldad e injusticia, invocan al Señor, le piden ayuda en esos momentos difíciles de prueba o de tentación, le piden ayuda al Señor. Entonces mira, tremendo, porque para pedirle ayuda al Señor hay que primero obrar en la fe, en el amor, en la justicia y estar en paz con todo el mundo. Mira, tremendo. Escrito está la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Mira, entonces este párrafo quiere decir que según fuimos aprobados por Dios, escúchalo bien. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la manera en que Dios nos aprueba? Cuando hablamos conforme a la palabra, conforme a Cristo, cuando hacemos conforme a la palabra, conforme a Cristo. Mira. Entonces, ahí es cuando agradamos a Dios, cuando tenemos esa manera de ser. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 37, versos 23 y 31. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Mira, dice claro aquí el Señor en boca del salmista, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Todo hombre que ha estado, que está, que estará en la tierra, sus pasos son ordenados por Dios a través de su ley, a través de sus mandamientos. La ley de Dios no es para el que quiera o para el que no quiera. Dios va a demandar de cada persona existente en el mundo esos mandamientos, esas ordenanzas que están en las Sagradas Escrituras. Esa ley, dice, y Dios aprueba su camino. Dios es el encargado de decirle a esa persona si sí o si no. Cuenta con que Dios lo acepte. Dice, mira cómo termina diciendo, dice, la ley de su Dios está en su corazón, o sea, para nosotros los creyentes. Por tanto, sus pies no resbalarán. No caeremos en pecado si verdaderamente la ley de Dios está presente en nuestro corazón. Porque por esa misma ley vamos a responder en las pruebas y vamos a responder en las tentaciones. De allí que dice el Señor que nuestros pies no van a resbalar, no van a caer en pecado, si es que hablamos y hacemos lo que la ley nos dicta. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Importantísimo. Dice aquí el Señor en boca del apóstol Pablo, dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona que quiere vivir la gloria en el mundo, dice, debe ser la persona que Dios quiere que sea. Debe gloriarse en Dios, para que asimismo sea feliz y asimismo dé complacencia y agrado a Dios. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. En el mundo uno oye a muchas personas decir, no, pero es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo antes al contrario, yo ayudo a todo el que me pide. Pero hay que ver pues la clase de vida que están llevando.
la manera en que ofenden, la manera en que maltratan, la manera en que viven resentidos, la manera en que esos amores que dicen tener se convierten en odios y en rencores. Mira, de allí que el Señor diga que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Cuándo Dios nos alaba? Cuando estamos en Cristo y en Él nos dice: este es mi hijo, esta es mi hija amada, en quien mi alma haya complacencia y se agrada mi corazón. Escúchalo bien. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 17 y 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mira, tan claro como lo que dice aquí Dios en boca del apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios. Dice: de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Tener el modo de ser de Cristo. Entonces, si tenemos ese modo de ser de Cristo, lógicamente vamos a ser nueva criatura, una nueva creación, porque nosotros de Cristo no teníamos nada, no teníamos el carácter de Cristo y no teníamos la imagen y la semejanza de Dios en Él. Dice, por eso dice: las cosas viejas pasaron, las obras de la carne, del mundo, ya dejaron de ser en el creyente, y aquí todas son hechas nuevas. Una mente en Cristo, un corazón en Cristo, un espíritu en Cristo. Mira, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Mira, en el carácter de Cristo, en la imagen y semejanza de Cristo. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 10 y 11. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Mira la manera en que nos habla el apóstol Pablo. Mira, dice: saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Vuelvo y te repito, ¿qué es estar en Cristo? Vivir el modo de ser de Él. Mira, por el testimonio que tenemos en las Sagradas Escrituras. Y mira cómo termina, dice: saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Si nosotros vivimos el modo de ser de Cristo, pues vamos a ser aprobados por Dios en Cristo. Vamos a oír decir de Dios: este es mi Hijo, en quien se complace mi alma y se agrada mi corazón. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, verso 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Aquí se refiere a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo. Y le dice a Dios: he aquí mi siervo Jesús. Y nosotros siervos de Dios en Él. Para eso fue que nos creó Dios, para servirle, para honrarlo, para glorificarlo, para santificarlo. Dice: Jesús, a quien he escogido, a quien he elegido. Y nosotros somos elegidos en Jesús. Mi amado, mira bien, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. ¿Con qué propósito Dios puso el espíritu sobre Cristo? ¿Y con qué propósito lo pone sobre nosotros? Para que seamos uno con Dios, en su sentir, en su parecer, en su voluntad, en su carácter, en su imagen, en su semejanza. Y a los gentiles anunciará juicio. A eso vino Cristo, a anunciar los juicios de Dios. Que el Señor continúe llenándote de gracia y de muchas bendiciones. Amén.